Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. He querido saludarlos a todos, hermanos, pero no hay lugar. Gracias a nuestro Dios y gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar hoy otra vez acá compartiendo la palabra de Dios. Yo voy donde me inviten. Si tengo la oportunidad, si puedo viajar, donde no voy es donde no me invitan, porque a veces no me gusta perder el viaje o llegar a quitarle el turno a otro, eso no conviene. El libro de Romanos 6:23, que es uno de los pasajes conocidos por todos los adventistas, el cual dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. Yo he pensado que la paga del pecado es muerte para la persona que convive con el pecado, porque en la final del pasaje dice la dádiva de Dios. Esa dádiva de Dios es para quien se ha preparado espiritualmente para encontrarse con nuestro Creador. El pecado es una enfermedad y es una enfermedad contagiosa. Y es una enfermedad que va acabando la sensibilidad de la persona que lo padece. Por eso el pecado cuando uno está en pecado o se relaciona con el pecado, acaba con algo que Dios nos ha dado a nosotros. Ese don que nos dio al ser humano es el libre albedrío. El libre albedrío nos indica a nosotros que podemos hacer decisiones para bien o para mal. Y cuando hacemos una decisión de convivir con el pecado, matamos el libre albedrío y nos hacemos esclavos del pecado, y el pecado da una recompensa, el pecado paga de contado. A eso es que el apóstol dice la paga, o sea que el pecado paga de contado. Dios también nos da a nosotros ese premio, ese privilegio de tener esa capacidad de elegir, de tomar decisiones y apartarnos del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es odio, orgullo, falta de honradez, desobediencia, blasfemia, crueldad, injusticia, mentira, calumnia, intemperancia, adulterio, soberbia, impiedad y muchas otras cosas. Por eso es necesario que Dios haga un juicio para ver qué clase de enfermedad estamos padeciendo. Y ese juicio que se está llevando hoy se llama juicio investigador. Pero el juicio tiene 3 fases. Y nosotros, si por la gracia de Dios alcanzamos el premio de la dádiva de Dios, pasaremos a ser parte de las 3 fases del juicio. Mientras que los que no aceptaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Primera de Pedro 4:17, dice él: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y luego dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Por eso Dios quiere hacer un juicio para ver quién es digno de hacer parte del pueblo final que se encontrará en pie cuando Cristo regrese, para ir con él a morar en la patria celestial. Y eso se llama juicio
investigador. De 1844 para acá, cuando Daniel habla en el capítulo 7 de ese anciano que viene de días, se sienta, le trajeron sillas, el capítulo 7, y luego vinieron miles y millones de ángeles a hacer parte del juicio investigador. Luego él dice: y vi que venía un hijo de hombre, como un hijo de hombre, y le hicieron acercarse delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Hay algunos pasajes que yo no se los voy a leer totalmente, pero usted los puede rectificar en casa. Y se inicia el juicio investigador para llevar en cuenta quiénes podemos pasar la prueba de la preparación final. Ese es el tiempo de gracia que Dios nos da para que el ángel del Señor pueda sellar nuestro destino eterno. Yo me he encerrado a pensar que muchos cristianos no entendemos tanto lo que es el juicio en que estamos viviendo. Y ese juicio investigador perdura de 1844 para acá, y se le va haciendo el examen a todos los que alguna vez entraron en el servicio de Dios. Por allá en la parábola de San Mateo 22, cuando entra el rey para ver los invitados, el Señor entra para ver los invitados y encuentra uno que no se ha preparado para estar en la fiesta de bodas y es echado fuera. San Mateo 22. La parábola del rey que hizo fiesta a su hijo. Esa es la función que el Señor está desempeñando en el cielo cuando está llevándose la preparación de esa fiesta de bodas, porque la santa ciudad Jerusalén es la esposa, la novia del Cordero, junto con la iglesia. Y se está llevando esa preparación, pero hay que hacer una preparación aquí, terrenal, en los hijos, para que esperen el regreso del Señor Jesucristo y estemos como las vírgenes de San Mateo 25, esperando el regreso del esposo. Pero hemos perdido a veces casi como la visión de lo que es realmente la espera, de esperar que el Señor Jesucristo regrese pronto. Y han pasado los años y hemos estado esperando. Algunos han perdido la visión y se han ido, y se han hundido otra vez nuevamente en el pecado. El libro de Daniel 7 tiene algo. A veces nos hemos entretenido tanto en las bestias y en los cuernos y en los imperios que olvidamos las promesas que tiene el capítulo 7. Ese mismo capítulo nos habla de cosas terrenales, de eventos, de acontecimientos terrenales. Pero hermanos queridos, tiene unas promesas que están en el versículo 17, dice, cuatro grandes bestias, pero estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente y para siempre. Y el 21 dice lo mismo, y el 27 también dice lo mismo, dice el 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino dado a los santos, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado ¿a quiénes? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Hermanos, los que nos hemos preparado por la gracia de Dios en este tiempo de gracia y misericordia que Dios nos concede para proclamar el mensaje de salvación al mundo. Y que podamos también ser preparados para encontrarnos en el fin del tiempo. ¿Cuándo concluye ese tiempo de gracia? Se inicia en el año 1844 y termina en el decreto de Apocalipsis 22:11, cuando dice, hecho está.
El que sea santo, santifíquese aún todavía. Y el que sea sucio y ande en la relación con el pecado, que se hunda más en el pecado. Porque ya no hay solución. La solución está ahora, mientras Cristo intercede en el lugar santísimo. Yo a veces miro algunas iglesias y a veces uno nota que se ha perdido la visión de lo que es el llamado que el Señor Jesucristo hace a su pueblo, en una preparación, una consagración estricta y más en los tiempos finales. No sé si ustedes cantaron un himno que dice en estos tiempos. Sí cantaron el himno ese, ahorita no, o cantaron otro. No lo cantaron. Fue que como a mí me encerraron allá. Hermanos queridos, esa es la función. Por eso es necesario que lo primero que se lleve a cabo es investigar el proceder de nosotros para ver qué función desempeñamos. Y cuando concluya ese juicio, vendrá el Señor Jesucristo. ¿A qué vendrá el Señor Jesucristo? A llevar a ese pueblo que hemos tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, de vivir una vida de santificación, de buscar la manera de, por la gracia de Dios, ser un poquito diferentes o bien totalmente diferentes, porque tenemos que ser el 100% diferentes. Hemos vivido para trabajar en la causa del Señor por más de 40 años, que hace ya 50 años. Y yo le digo a mi esposa, no es posible que habernos divertido en el mundo y perdemos el cielo. Y si ya hemos luchado en la última fase final, porque yo creo que yo muero antes de que Cristo venga, no sabemos. Pero si podemos asegurar la vida eterna, hacemos mucho porque tenemos un premio en la patria celestial. Y todos los tenemos siempre y cuando vivamos una vida de búsqueda de la santidad, de la santificación. La santificación es todos los días. De hoy, mañana y pasado mañana, y continúa el apóstol Pablo, dice, yo no pretendo que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Es como si usted ve la luna al borde del filo y se va a coger la luna y está más lejos. Pero sabe que Dios tiene en cuenta lo que yo tengo en mi mente. Dios tiene lo que yo tengo en mi mente, proseguir adelante. Y si yo muero antes de llegar a la meta, el Señor me lo tiene en cuenta porque lo tenía en mi mente, proseguir una vida de santificación. Dios es bueno. Y por eso, hermanos, cuando trabajamos en la obra del Señor, tenemos un premio. Por eso dice, la dádiva de Dios. Es la dádiva de Dios, es vida eterna en el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que hay un mensaje, el mensaje de Apocalipsis 14:6, también anunciando el juicio final. Y dice Apocalipsis 14:6. Vi otro ángel volar por el medio del cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, y decía en alta voz. ¿Y qué decía en alta voz? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál fue la razón? La razón está en Romanos 1:25. Romanos 1:25 dice, dejaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso hace la invitación para que dejemos los ídolos, los afanes terrenales, la angustia que no necesitamos tener, porque tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo, que a pesar de las dificultades nos dará lo necesario. Ahora, hermanos, cuando concluya este proceso que se llama juicio investigador, vendrá el juicio que el Señor Jesucristo hace en la patria celestial con ustedes y con este siervo. Apocalipsis 24. Apocalipsis 24 dice lo siguiente.
Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y vinieron ni bestia no es su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, mire que enseguida el pasaje dice, el verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y el 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda, Romanos 6:23 no tiene cabida para los que resucitemos en la primera resurrección. Bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, porque seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con él 1000 años. Ahora, queridos hermanos, aquí yo entiendo que dice, vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Me da a entender que no todos los salvos vamos a andar haciendo el juicio en el cielo de los que no quisieron aceptar el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, en el primer juicio, que se llama juicio investigador, hay una presencia de testigos, y esos testigos son los ángeles. Los ángeles están siendo testigos de lo que yo fui, de las cosas buenas que hice, o de las cosas malas que hice, y no puedo permanecer en el libro de la vida. Pero aquí en este juicio seremos nosotros los que vamos a estar haciendo la parte como testigos de lo que fuimos y de lo que hicimos. Se sabe que el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros habéis de juzgar a los ángeles? Nosotros hemos de juzgar a los ángeles, hemos de estar haciendo el juicio en ese lugar. Y yo le pregunto algo. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo 37 años de vivir en Llana Fría. Yo llegué allá cuando la guerra y los paramilitares, y a mí me acomodaron al medio de los dos grupos. Y para gloria y honra del Señor, nunca, ni mis hijos, ni este siervo, les tocó prestar guardia, ni cargar un fusil, ni nada, que tuvimos problemas, porque éramos diferentes a la comunidad que había en ese lugar. Vivimos una vida organizada en la familia, una familia realmente unida. Y a estas alturas, de las 13 juntas de acción comunal que componen la Llana Fría, yo pertenezco a una de esas juntas, porque soy presidente de una junta. Sé que ser presidente no es ningún delito, es un servidor público que tiene que trabajar por una sociedad, por la comunidad. Yo le digo a la gente, es posible que el día del juicio yo tenga que decir, toda esta gente de Llana Fría conocieron el evangelio por medio de estos siervos. Saben que hay una iglesia que es organizada, porque ellos se admiran que a esa distancia, tan al pronto entramos, hicimos una iglesia que nadie la había podido hacer. Saben que ahí hay una gente que predica la ley de Dios que está vigente. Y saben que nosotros el sábado no hacemos nada sino servirle a la comunidad, servir a la gente. Les hemos invitado a muchas conferencias, han estado en conferencias, hemos dado estudios bíblicos, hemos hecho programas de culinaria. De manera que todo Llana Fría sabe quiénes somos los adventistas. No sé si en esa ocasión, si no yo, otro,
tendrá que decir en los libros del cielo, porque dice, y se abrieron los libros, y el que no estuvo escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, junto con la muerte y el Hades. Quizás tengamos que decir, yo estuve en Llanofría. Por la gracia de Dios, quizás nadie tenga que decir que me encontró mal parqueado en alguna vez. Porque cuando hay siempre reuniones nos respetan. Si las hacen el sábado, va un delegado de la Junta, pero Luis Rueda nunca entra a esos programas. Nunca he vivido en jaranas, ni borracheras, ni nada por el estilo, y hemos sido diferentes a una comunidad. Yo puedo llegar a ser, si el Señor lo permite, uno de los que puede recibir facultad. O algo otro lo puede hacer, facultad de juzgar y estar ante la presencia de Dios. Otro dirá, este nombre que está aquí en este libro, que no está en el libro de la vida, yo lo invité a la iglesia muchas veces. Otro dirá, yo le hablé del evangelio y decía que le gustaba, pero nunca quiso compromiso con Dios. Y otro dirá otra cosa, y bueno, yo pregunto, ¿cómo será entonces en ese juicio final? 1000 años, 1000 años haciendo el examen. ¿El examen de quiénes? De los que no quisieron la salvación. Por eso el apóstol Pedro dice, es tiempo de que el juicio empiece por nosotros. Y cuando concluya este juicio, entonces quedarán los que no quisieron aceptar el llamado de salvación, quedarán para ser parte del juicio que hace parte del juicio investigador. Por eso, hermanos queridos, la preparación es hoy. Cristo vendrá a traer su pueblo, a llevar su pueblo, y regresará dos partes del juicio. Querido, mira, cuando la Biblia dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, nos lleva a recordar las palabras de Pablo. Pablo en 1 Corintios 4, 13 al 16. Cuando él hablaba y le consolaba a los seres que habían perdido sus seres queridos, decía, hermanos, no quiero que ignores acerca de los que duermen, como los otros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá con él a los que murieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángeles, descenderá del cielo. ¿Y quiénes? Los muertos en Cristo resucitarán primero. En la lección hablábamos un poquito de ese primer ramillete que el Señor Jesucristo llevó al cielo en su resurrección. Pero este ramillete será de todo el pueblo adventista que le esperó su segunda venida. Amados, por eso debemos estar en espera y, como dice el apóstol, estar preparados para el fin de esta época. Después de este tiempo de investigación, de todos los que se les haya investigado su proceder y que no encuentra allí, por eso el verso 11 del capítulo 20 en adelante dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, los muertos grandes y pequeños ante el trono blanco, porque ya después de concurrido el tiempo de la investigación en el cielo, vendrá la nueva Jerusalén con ustedes y conmigo. ¿Para qué vendrá? Viene para dar el galardón a los que no quisieron obedecer el evangelio. Cuánta lástima me da a mí a veces pensar cuánta gente le gasté 2 años hablándole del evangelio. Allí el Señor me trasladó de la parte baja de Llanofría y me llevó 8 años a vivir en otra vereda más alta, donde pudimos dar testimonio, sacamos una familia. El resto no quiso el evangelio del Señor Jesucristo, pero estuve allá para hacer testimonio de un pueblo que lo dirige el Espíritu de Dios. Así que, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo vendrá con su pueblo en las nubes del cielo.
Tengo un libro, me disculpan hermanos, bueno, para leer el espíritu de profecía no hay que pedir disculpas, pero como ahora dicen que nosotros somos solo el pueblo de la Biblia, somos el pueblo de la Biblia y el pueblo del don profético, porque el mismo que escribió la Biblia escribió el don profético, es el Señor Jesucristo mismo por medio del Espíritu de Dios. Soy ese mensaje selecto, si menospreciamos el uno, despreciamos ambos. Tengo en mis manos un libro que se llama La historia de la redención. Y me ha gustado impresionantemente leer lo que es la historia de la redención. Te voy a leer una noticia aquí que dice lo siguiente. Me asombra que Satanás pudiera tener tanto éxito y hiciera creer que los hombres, que la palabra de Dios que dice, el alma que pecare, ésta morirá, les hiciera creer que el hombre muere y va al mundo de los espíritus. El engaño más grande que pudo tener Satanás fue enseñarle a la gente que el hombre no muere, cuando el libro de Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Hermanos, al medio de la santa ciudad que se establece en nuestro mundo como una inmensa llanura, está una ciudad amurallada. Y adentro de esa ciudad está el Rey del universo, el Señor Jesucristo, con su pueblo. Y al pie del Señor Jesucristo está los 144,000 que fueron arrebatados de entre los vivos en la fase final. Pero más allá está, aquí también está el ardoroso Pedro, el amante y amoroso Juan. También está el intrépido Pablo. Y también está más allá las cientos de miles que fueron sacrificados, que fueron mártires por oír y obedecer la palabra de Dios, como Juan Hus, como Jerónimo y muchos más. Y más allá están los que fueron arrebatados cual incendio, cuales, dice, fueron celosos en la causa de Satanás, pero que en la hora final agarraron la verdad de Dios y fueron fieles en el mensaje de salvación y alcanzaron, cual tizón arrebatado en incendio, la última hora, como el ladrón en la cruz. Pero más allá están la gran multitud, que no se podía contar. Pero a otro lado están los que perfeccionaron su carácter cuando el mundo cristiano proclamó la santa ley abolida y nula. Hermanos, adentro de la ciudad está ese grupo que hará parte para que se acomode en orden, para que los que están afuera de la ciudad vean cómo fueron recompensados los siervos de Dios. Un ángel que está reemplazando al diablo que perdió su estadía en este lugar, tomará la corona y coronará al Señor Jesucristo como Rey del universo. Y el diablo dirá, si yo no hubiera pecado, yo estaría haciendo esa labor. Pero hermanos, afuera hay una diferencia entre esta primera resurrección y la segunda. Hermana White dice, en la primera resurrección, los siervos de Dios se les veía la lucidez de su salud, su semblante brillante, la belleza de su carácter, porque eso es lo que vamos a modelar para poder estar con Cristo. Es un contraste con lo de la segunda resurrección. La segunda resurrección dice que se levantan con la estigma de la maldición, con el odio, la envidia, lo que tuvieron donde los sorprendió la muerte. Así descendieron a la tumba. No hubo transformación de ninguna clase, porque quedaron como fueron a la tumba, así murieron. Por eso Pablo dice, como los otros, que no tienen lugar, que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, claro, hermano, la esperanza de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. ¿Eso para quién es? Para nosotros, si no hemos acomodado al pecado. Afuera, en todo lo que es vil y miserable,
allí, como ya el Señor trae la sentencia de cada uno, allí está el débil Pilato, esclavo de las circunstancias. Los sacerdotes y los escribas y los que dijeron su sangre caiga sobre nosotros. También está allí la Herodías, en cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. Esa mujer que cuando una hija danza en una fiesta de orgía del rey, el rey le dice, vuelve a hacer la presentación y le daré lo que tú pidas. Y ella tan astuta se va y le dice a la mamá, el rey me está diciendo que vuelva a hacer la presentación y me da lo que yo pida. Y Herodías le dice, dígale que dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Allí estará esa mujer para hacer presencia de su maldad y su malicia. Allí también estará en ese lugar Herodes, que mató los niños de Belén en la inocencia por matar al Señor Jesucristo. ¿Y quién más estará allí presente haciendo presencia? Dice que está Nerón, monstruo de crueldades y de vicios. Pero al lado de Nerón estará su madre, para que ella vea cómo fue recompensado los defectos de carácter que sembró en su hijo, el cual dice que cometió crímenes en el mundo que horrorizaron el mundo de ese entonces. Hermanos, ¿por qué no tenemos más que pensar que nosotros, que como dice el apóstol, por nosotros vendrá primero el juicio investigador para ver si podemos estar en pie cuando Cristo regrese? Entonces, el libro de Malaquías 4.1. El libro de Malaquías 4.1 dice lo siguiente. ¿Qué lo saben? ¿Qué saben qué dice? El libro de Malaquías 4.1, y si lo miramos con el Salmo 11, 6 al 7. Vamos a dejar que ustedes lean el Salmo 11, 6 y 7. Y yo les leo el de Malaquías. Malaquías dice, aquí que viene el día ardiente como el horno. Y serán entonces los soberbios, obradores de maldad como paja. Y el día que viene les prenderá fuego y no dejará de ellos ni raíz ni rama. ¿Dónde sacamos que los que se pierden duren toda una vida en la eternidad sufriendo en un lago de fuego? Si yo fuera con mi esposa y mi familia por los lugares celestiales y pasáramos por allá por lugares hermosos y de pronto nos diera un olor a humo y le preguntara al Señor, ¿qué es eso que huele como a chicharrón? El Señor me dijera, allá está su tío, allá está su mamá, allá está su abuelito, allá están, ellos murieron hace años y están ardiendo en un lago de fuego. ¿Qué cielo sería para usted y para mí? Cuando el Apocalipsis dice, y descendió fuego del cielo y los destruyó, los acabó, no quedó nada. Queridos, dice, entonces, póngale cuidado, en la página 427 dice lo siguiente. Aparecieron las armas escondidas en las profundidades, llamas devoradoras irrumpieron de los abismos, hasta las rocas ardieron, había llegado el día ardiente como un horno. Yo preguntaba, nadie me ha explicado qué arde en los volcanes. Bota lava, candente y humo y toda la vida ardiendo. ¿Qué arde? Hermano, es que Dios tiene sus cientos de volcanes para destruir la tierra misma, para quemar el pecado, para destruir el pecado. Por eso la paga del pecado es muerte. Y cuando estos hombres que se pierden se dan de cuenta que están perdidos, dicen lo que dice el Apocalipsis. Justos y verdaderos son sus juicios, Dios de los santos.
y se postran junto con los salvos, se postran para adorar al Creador del cielo, aceptando su derrota y lo que perdieron. ¿Vale la pena seguir el Evangelio? Hermanos, vale la pena seguir el Evangelio. Yo no quiero morir para siempre. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, tendrá vida. Pero el que cree y obedece al Señor Jesucristo. No solamente creer, hay que obedecerle a Dios. En el libro La historia de la redención dice lo siguiente. Fue lanzado, como dice la Biblia, en el capítulo 21, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Capítulo 20, el verso 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué es el lago? Dice la hermana White, la expresión. Algunos duraron pocos días. Otros duraron más días. Y otros se les había quemado la mitad de su cuerpo cuando el resto permanecía con sensibilidad. Hasta que finalmente desaparecieron totalmente de la tierra y quedó uno que sufriría muchos años más. El diablo sufriría por su rebelión. Pero el diablo también paga por los pecados de todos ustedes, porque él no quiere que nadie se salve, él quiere que todos se pierdan, porque cada uno pagará por su cuenta. Pero si yo me arrepiento, el diablo pagará por los pecados que me ha hecho cometer, y allá pagará en ese, hasta que finalmente no quedará, como dicen Malaquías, ni raíz ni rama. Pero quiero llevarlos ahora para terminar. El libro de San Mateo 3:11. San Mateo 3:11 dice, San Juan Bautista, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Queridos hermanos, ¿qué es lo que hace arder allá en el lago de fuego? El pecado que hay dentro de mí, porque ese es el combustible que hace que un ser humano arda hasta que termine. Dice que en la antigua, me olvidó el nombre, hacían unas casas de una piedra que se llamaba caliza y esa piedra la armaban, pero esa casa quedaba oliendo con un olor muy feo. Entonces, antes de ser habitada, la quemaban, le daban candela y la quemaban por todas partes. Y ese olor a feo salía de esa casa. Y dice que las paredes, después de quemar, quedaban hermosas y quedaban habitables. Ya no había que ardiera en esa casa. Podía venir un incendio y no ardía. Si la escoria de mi pecado no me la quema el ángel el Espíritu de Dios dentro de mí, voy a tener material para el día del juicio que arda. Pero la Biblia dice, y el Señor os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego destruye lo que hay adentro de este ser. Y si no ha destruido y si dentro de nosotros todavía hay escoria, hay malicia, hay rasgos del pecado, hermano, cuidémonos que pase el tiempo y tengamos que ir a ser quemados allá para quemar la escoria que hay dentro de nosotros. Por eso, mis hermanos queridos, mientras la tierra quedará envuelta por el fuego de la venganza de Dios, los justos morarán seguros en la santa ciudad. Para los que tuvieron parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él para siempre. Y quiero terminar con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice lo siguiente, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y el verso 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando
y apresurando para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. ¿Qué es para nosotros la eternidad? Para nosotros la eternidad se llama nuestra patria. El libro de Hebreos dice, esperaban la patria mejor, un lugar mejor. Y aquí dice, esperando para vivir en un mundo mejor, donde no hay pecado, donde no hay codicia, donde no hay maldición, porque el pecado quedó radicado y ya no hay muestras del pecado. Todo el planeta en que vivimos será purificado a fuego y azufre, y iremos a vivir en una tierra nueva, en una patria renovada, la que nos corresponde a nosotros. Por eso, Señor, hermanos, y aquí dice, ¿cómo tenemos estas promesas? ¿Cómo debemos andar más en santa, piadosa y manera de vivir? Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos llene de bendiciones. Te agradezco, hermanos, porque aquí hay tiempo para exponer el mensaje. Faltan 10 para las 12. O sea, podía estrellarme otro poquito. Hay veces que va a alguna parte y le dicen, no tienes sino media hora. Y yo una vez me ponen asustado, porque como que no hay tiempo para Dios. Les felicito por esa organización que tienen. Es que esta iglesia tiene muchos pastores. Y esos pastores, donde la iglesia tiene gente dedicada, consagrada a Dios, donde la iglesia es activa, la hermana White dice, la iglesia tiene que ser activa si quiere ser una iglesia viva. Y esta iglesia, por la gracia de Dios, es una iglesia activa y viva. Por eso me ha gustado venir acá. Que Dios nos bendiga.